Así que Laura Cárcel, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, hola Laura, buenos días. Hola, Qué bueno que estás Alberto. aquí. Un gusto saludarlos. Gracias. ¿Cómo leer, Laura Cárcel, esta noticia que pues ha sorprendido a muchos? Y cómo leer también es un mensaje también que le están enviando a la presidenta electa, bueno, que recientemente asumió la presidencia de Honduras, a la presidenta Xiomara. ¿Cuál es tu valoración de este suceso, Laura? Pues sin duda ha generado conmoción, ha generado festejo en Honduras. La gente está feliz con la detención de Juan Orlando Hernández. Yo creo que si no lo esperaban tan pronto, se había hablado mucho de esto, fue un temor muy grande del propio Juan Orlando y también del Partido Nacional, su partido en el poder los últimos 8 años. Con la detención, el festejo en las calles hay que ponerlo en el contexto del sufrimiento del pueblo hondureño en los 8 años y antes, desde el golpe de Estado de 2009, los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández. O sea que vimos la salida forzada de cientos de miles de hondureños. Los hemos visto aquí migrando en condiciones terribles, pasando por México buscando una vida mejor, una vida segura, porque las condiciones se volvieron insoportables en su país, en Honduras también. Vimos docenas de asesinatos de la gente que protestaba contra el fraude de su reelección en 2017 y 2018. Solo está después de Colombia en el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, la criminalización, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, dejó el país en un estado catastrófico. Entonces la gente está feliz por eso. Por otro lado, a nadie le convence mucho este papel de justiciero del gobierno de los Estados Unidos, porque sí hay memoria histórica. Y lo que nos dice es que el gobierno de los Estados Unidos es responsable de este desastre que vive ahora en Honduras, porque primero apoyó el golpe de Estado de 2009, no permitiendo el retorno del presidente Mel Zelaya. Vale la pena recordar esta historia. Y también apoyó la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández. La persona encargada de la embajada estaba literalmente a su lado, ¿no?, para apoyar esto. Y Joe Biden tenía un papel activo en toda esta historia como vicepresidente de los Estados Unidos y después porque siguió apoyando todo ese tiempo el gobierno de Juan Orlando que ahora están denunciando. Ahora los motivos de la Corte han tenido evidencias de sobra para acusar a Juan Orlando Hernández por todos los casos previos de su hermano Tony por el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, otros casos, Giovanni Fuentes, en que hubo testimonios directos implicando al expresidente de Honduras. Entonces, esto no es una sorpresa, de evidencia sí hay. También sabemos que tiene que haber una voluntad por parte del Ejecutivo para que en este momento presentan la solicitud de extradición. Ya vimos con esta corte que el Ejecutivo tiene un papel político muy fuerte, porque soltaron un caso que llevaban también años investigando de Cienfuegos prácticamente por orden del Ejecutivo. Entonces hay voluntad política por parte del Ejecutivo, hay evidencias en la Corte y se da en ese momento entonces la solicitud de extradición. Está detenido Juan Orlando, está feliz la gente, están bailando en la calle al ritmo de Juan Chivá, Nueva York, ¿no? A este grado está el festejo que se vive en Honduras. Ahora es más difícil saber la estrategia, digamos, los motivos de Washington. Pero se puede pensar que en ese momento Biden necesita
mucho contrapartes confiables, porque el plan de Centroamérica ha sido central a su política exterior desde la campaña. Ha querido hacer de Centroamérica un ejemplo de su política de inversiones, de causas a raíz, como dice, de la migración, para ya no tratar a la migración de la forma que lo hizo el gobierno de Trump, criminalizando a todos, y en lugar de esto reducir las presiones que expulsa a la gente. No ha funcionado, ¿no? Pues ya de plano tuvo que dejar al gobierno de Guatemala al margen por la falta de confiabilidad, porque en una campaña contra la corrupción estaba frente a 3 gobiernos muy corruptos. Entonces tiene la esperanza que con esto, con una limpieza en el gobierno hondureño, con la nueva presidenta Xiomara Castro, pueden tener una contraparte confiable. Ese es un buen mensaje para el gobierno de Xiomara Castro, que puede seguir, porque su gran reto es precisamente desmantelar estas estructuras pseudo legales que ha hecho Juan Orlando Hernández para controlar y manipular el gobierno de Honduras y debilitar las instituciones democráticas. Si encuentra en Estados Unidos un aliado para esto, es bueno, es muy bueno. Por otro lado, va a tener muchos problemas con el gobierno de los Estados Unidos en lo que es sobre todo la parte económica, porque Xiomara Castro tiene alianzas con las organizaciones sociales que están batallando contra los proyectos de las industrias extractivas. Y el plan de apoyo de Biden es precisamente la inversión en muchas de estas industrias. Perdón, Laura. Sí, es un tema que todavía tarda un poco en resolverse. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos ya tiene un proceso bastante sólido, al menos es lo que públicamente se conoce, Laura, no sé, a reserva de lo que tú pienses, puesto que uno de los hermanos del expresidente de Honduras ya ha sido sentenciado por narcotráfico. Ha habido ya otros colaboradores del expresidente que lo han mencionado como parte de una extensa red de protección para grupos de narcotraficantes. Incluso se mencionó que Juan Orlando Hernández, como presidente, ordenó el uso de militares para que sirvieran como escoltas de cargamentos de droga que iban hacia Estados Unidos. Entonces, por ese lado, pues sí hay como ya algo muy planteado, pero falta todavía por resolver algo que no sé hasta qué punto, quiero pedir tu opinión, pues necesitaría de una acción más directa de parte de Centroamérica y específicamente de Xiomara Castro. Cuando Orlando Hernández tiene inmunidad, él forma parte del Parlamento Centroamericano, al que se incorporó horas después de dejar su puesto como presidente de Honduras. Esto eventualmente le pudiera permitir alguna salida para permanecer en Centroamérica y evitar la extradición, a menos que Xiomara Castro explícitamente solicite al Parlacén que se le retire la inmunidad, que se le retire del cargo. ¿Tú ves que este paso lo puede dar la presidenta de Honduras? Porque tampoco la tiene tan fácil allí en su país. Hay grupos políticos, las 5 o 6 familias que han dominado históricamente Honduras, no se van a dejar, Laura. Exactamente, Alberto, y eso ya lo hemos visto, porque casi al inicio de su gobierno empezó el conflicto en el Congreso, en que la persona que ella quería, que había pactado, iba a ser al frente del Congreso, pues hicieron una jugada con el Partido Nacional precisamente para poner a otra persona, que todavía no se resuelve de todo. Entonces sí, hay muchas señales que hay resistencias, que es su propia, es el reto que ella enfrenta para la gobernabilidad, no es nada fácil. En ese sentido, sí puede pedir al Parlamento que le quitan la inmunidad que tiene por este puesto. Es común, lo hemos visto antes, que este Parlamento parece que sirve para esto. Hay muchos políticos que van inmediatamente al Parlamento Centroamericano porque saben que tienen un fuero ahí. Y entonces, pues no es la primera vez, desgraciadamente, en que intentan evadir la justicia por crímenes cuando estaban
en el poder con esta movida. Vamos a ver qué pasa allí. Tiene algunas otras como salidas también Juan Orlando, porque la Corte Suprema que tiene que analizar la solicitud de extradición de los Estados Unidos, y como dices, va a estar bastante documentado, porque como en estos casos previos ya tienen los cargos específicos son narcotráfico directamente y también el uso de armas de fuego y el tráfico de armas de fuego, y eso quiere decir que estos son los cargos que tienen que ver con lo que afecta a los Estados Unidos. Si uno sumara, y había muchas quejas en Honduras, que pues esa es la justicia de Estados Unidos, pero nosotros tenemos una larga lista de crímenes también que se cometieron aquí en nuestro país que no se van a poder llevar a la justicia por la extradición, pero están a favor de la extradición porque es una forma de llevarlo a la justicia. Con todo esto es muy fuerte el caso contra él, pero la otra ventaja que tiene es que es la Corte Suprema que tiene que analizar la solicitud, y esa es una corte que escogió casi personalmente Juan Orlando Hernández. Con medidas incluso anticonstitucionales en un momento, y nadie sabe qué va a hacer la Corte Suprema. Entonces todavía sí hay mucha incertidumbre en el proceso, pero por lo pronto lo están viendo como un paso adelante en la justicia. Ya, Laura Cárcel, en esta parte ahorita de esto que precisamente te preguntó Alberto, y que lo estamos viendo también que sucede en Perú y también sucede en Argentina, pues la oposición de corriente ultraderecha, pues están haciendo embates tanto en los distintos congresos, y esto también está sucediendo con Xiomara ahí en Honduras. Pero yo colocaría otra vez el punto de esta solicitud de extradición. Hace un ratito veía usted las imágenes. Era Juan Orlando Hernández en México, el año pasado en el encuentro de la CELAC, aquí en México, y él hizo señalamiento en ese discurso de que lo habían intentado implicar con cuestiones del narco, cosas así, que se había demostrado que no era cierto, etcétera, etcétera. Finalmente así juega Estados Unidos, varios expresidentes hoy exgobernadores, pues les da entrada, los pasea, los usa, los coloca, y después viene el zarpazo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto en qué medida consideras también que ayuda o beneficia en este momento político que están los embates contra Xiomara y su gobierno? También creo que puede ayudar y fortalecer un poco este gobierno. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Yo creo que es un paso en este momento que fortalece el gobierno de Xiomara Castro, porque es una declaración muy clara de que no solo Juan Orlando, sino el partido en el poder, el Partido Nacional, que todavía es de donde viene la reacción más fuerte a las medidas que plantea Xiomara para su plan de gobierno, que ellos son criminales, que han cometido actos criminales. Entonces, esto es reafirmar lo que sabía la mayor parte de la población hondureña cuando votó por Xiomara Castro, y viniendo de los Estados Unidos es un mensaje muy importante. Pues otra vez, depende lo que pasa después. Depende qué tipo de negociaciones y de intereses se están jugando, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre está jugando por sus propios intereses. Esto explica lo que puede parecer como una hipocresía muy grande por parte de ellos, de haber sostenido a Juan Orlando Hernández, de haber casi puesto a Juan Orlando Hernández en el poder por tantos años, y casi de un día a otro, cuando ya hay un nuevo gobierno y un nuevo cálculo de poder y de intereses por parte de Washington, cambia y de repente es el villano de la película, ¿no? Entonces, en Honduras incluso hay mucho escepticismo
en ese sentido están muy claros. Hay un artículo, como esto pasó el 14 de febrero, salió un artículo que dice una historia de amor tóxico, ¿no? Hablando como los Estados Unidos, que fue la bestia de la película, se convierte en el príncipe, ¿no? De un día a otro, y cuestionando ese cambio de papel. Y también otro que dice que lo que hace falta es que realmente ayuden a Honduras a mejorar, a recuperar sus propias instituciones de justicia que fueron tan terriblemente erosionados, en gran parte con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos con la omisión, con la falta de respuesta, ¿no?, a lo que estaba pasando del gobierno de los Estados Unidos por tantos años. Entonces yo creo que es una medida que celebra la población, que celebra el gobierno de Xiomara Castro, pero que también hay que ver por dónde van los intereses. En el Congreso de los Estados Unidos también está dividido y también hay mucha hipocresía, porque por un lado, algunos que han estado siempre a favor de la suspensión de la ayuda a Juan Orlando, como Patrick Leahy, dice, las instituciones de Honduras se convirtieron en instrumentos de represión y codicia, y a lo largo de los 8 años de decadencia, depravación e impunidad, las sucesivas administraciones estadounidenses mancillaron nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio. Y otro que es el que presentó la ley, que es como otra versión de la ley Berta Cáceres, para suspender la ayuda al gobierno de Honduras por violación de derechos humanos y por no resolver el caso del asesinato de Berta, ¿no? Dice que era completamente inaceptable que el gobierno de los Estados Unidos apoyara al expresidente Hernández. Y eso es Jeff Merkley, el que presentó esta ley. Entonces, estos son voces que han sido consistentes, pero por otro lado está Norma Torres, que está celebrando la extradición, que nunca apoyó estas leyes, ¿no? Están organizaciones no gubernamentales como WOLA, que nunca apoyaron las leyes de suspensión de ayuda. Entonces, pues hay que ver por dónde van los intereses y quién ha sido más bien defensor de verdad de la libertad, autodeterminación y justicia en Honduras, y cómo va a seguir. Porque además ahí se atraviesan varios temas que no sé hasta qué punto esto pueda quedarse en una situación solamente mediática. Laura, la agenda interna del presidente Biden pues camina por otro lado. En la dinámica de la percepción pública no está como muy presente los líos de narcotráfico que vinculan a Juan Orlando Hernández en Honduras. Puede ser un tema importante, pero fuera de ahí, pues no, como que no está muy presente. Es más bien el tema de la migración y la discusión en Estados Unidos, pues tampoco en el Congreso, pues, en los grupos políticos, no necesariamente Juan Orlando Hernández ocupa un lugar importante dentro de la estructura de prioridades. Está lo que sucede en Europa con China, etcétera. ¿Hasta dónde esto ves tú que existe el riesgo de que quede solamente en lo que hemos visto ya, en la imagen, la foto, que también es importante, de Juan Orlando Hernández esposado de pies y manos mientras es detenido, y que se diluya con el paso del tiempo y a la espera del siguiente escándalo, Laura? Sí, es una buena pregunta, Alberto, porque si hay una tendencia de reducir los temas al fondo a casos muy personalizados, ¿no? Pues un malo. Y esto podría pasar, sobre todo porque es la parte que sí más enfatizan los medios, tanto aquí como allá. No, hay mucho centrado en la persona de Juan Orlando Hernández, que es muy importante, pero hay muchas políticas que se tendría que cambiar para encaminar a una política de los Estados Unidos que apoye la transición real en Honduras que tiene enfrente el gobierno de Xiomara Castro. Principalmente hay 3 áreas de grave preocupación. Si no cambian, no va a cambiar las estructuras criminales que existen en el país.
Uno es la guerra contra las drogas y la militarización, que siempre ha apoyado el gobierno de los Estados Unidos. En fact, de hecho, fue como una condición y una de las principales razones que seguían apoyando a Juan Orlando. Y en donde está, pues, la verdad es que el gobierno de Biden no ha propuesto un cambio de fondo en esta política. La criminalización de la migración. Tampoco hemos visto un discurso diferente, pero hemos platicado antes en estos espacios de rompimiento que en los hechos se sigue en muchos sentidos con la criminalización, la política de contención de la migración y lo económico que mencioné antes, que es el hecho de que para atender a las causas de la inmigración está proponiendo más de lo mismo, que son megaproyectos de inversión de corporaciones de los Estados Unidos que desplazan, no arraigan, desplazan a las comunidades y sobre todo las comunidades en resistencia, como de Copín, la organización Lenca de Berta Cáceres, los Garífuna, que están defendiendo su tierra y su territorio y sus recursos naturales. Entonces, esto si no se hace otra política en estas áreas, vamos a ver que el gobierno de los Estados Unidos no puede ser un aliado real en una transición hacia la justicia en Honduras. Pues Laura Carlsen, muchísimas gracias otra vez por colocar este tema y que la gente tenga pues más elementos para saber y entender pues qué carajos está pasando entre Estados Unidos y Honduras. Y este momento actual que se está viviendo ahí, que como bien señalas, pues imagínese usted para que la gente salga a celebrar y a festejar en las calles, pues es un medidor de cómo no vivieron, padecieron a este personaje, Juan Orlando Hernández. Así que, pues sí, esta manera que tiene de conducirse el gobierno de los Estados Unidos, que no lo olviden algunos gobernadores de acá de México, que están ahí en sus viajes y quieren dizque colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, y unos ya tienen acá investigaciones y también en los Estados Unidos. Así que bueno, pues de eso va. Laura Carlsen, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y te pediría nada más si pues nos platicas de qué va. Hoy es Hecho en América a las 3 de la tarde, así que platícanos de qué va a tratar el programa hoy. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la política exterior de Joe Biden en este primer año que acaba de cumplir. Y vamos a tener como invitados el coordinador de programas de América Latina de Code Pink, una organización contra la guerra y el militarismo en los Estados Unidos, Leonardo Flores, y el doctor Roberto Cepeda del Centro de Estudios de América del Norte en la UNAM. Entonces, vamos a hacer un balance, vamos a ver este punto de Honduras, de Cuba, de otros países y qué podemos esperar en lo que queda del gobierno de Joe Biden y la política exterior, sobre todo aquí en América Latina. Ya, pues gracias Laura, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde en Hecho en América, acá por Rompeviento TV. Muchas gracias, un placer. Hasta luego, Laura, cuídate. Hasta luego.